Una sonrisa es un gesto de alegría, de placer, de satisfacción. El gesto en un rostro que curva la boca hacia arriba, como si se fuese a reír, pero levemente y sin emitir ningún sonido. La sonrisa del presidente, mi estimado telepensante. ¿De qué podría tratarse? Imaginar al presidente Piñera. Ese mismo presidente que el miércoles 9 de octubre hablaba de que Chile era un oasis. Él no sabía que lo que estaba viendo era un espejismo. El espejismo de un oasis. Vamos con las palabras del entonces presidente que tenía tanto futuro por delante, que a pesar de que ya le aportillaban todos sus proyectos desde el Congreso, tenía la esperanza de alguna manera, y yo le creo, de lograr tiempos mejores para los chilenos. No lo estoy defendiendo, pero antes del 18 de octubre todos sabemos que Chile era distinto. Todos sabemos que ni siquiera usted ni yo teníamos una posición muy crítica frente al presidente Piñera. Podíamos ver que se le estaba haciendo difícil gobernar. Pero nunca pensamos que cuando él recordaba en conversación con Mega que Argentina y Paraguay están en recesión, México y Brasil estancados, Bolivia y Perú con una crisis política muy grande, Colombia con un resurgimiento de las FARC y las guerrillas, mientras que Chile es un verdadero oasis de una América Latina convulsionada. Ninguno de ustedes, ni yo, pensó en lo equivocadas que estaban esas palabras. Y está clarísimo que somos buenos para echar la tierra bajo la alfombra, o para esconder la cabeza bajo la arena, o para tapar el sol con un dedo, porque lo que ya estaba pasando en la macrozona sur era suficiente como para alarmarnos. Hay gente que todavía no se alarma, es notable. Sin embargo, todo cambió con el 18 de octubre. El sector político que en marzo se va a mudar a La Moneda apostó por la caída del presidente. Usó todos los serruchos disponibles para que, en definitiva, esa acusación constitucional que se salvó por 7 votos hubiese sido lapidaria y le hubiera costado el cargo a Sebastián Piñera. El presidente entonces tuvo que aceptar, ¿no es cierto?, que este oasis era un espejismo y tuvo que lidiar con la neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden, provocada en parte por esta dirigencia política muy bien aliada con organismos nacionales e internacionales, que se dedicaron a hacer, usted y yo lo sabemos, una campaña mediática de descrédito, que nunca ha sido desmentida más allá de un pequeño titular al margen de algún periódico. Todas las mentiras que se dijeron en esa época, que deslegitimaron el uso de la fuerza, no de la violencia, el uso de la fuerza en contra de la violencia. Y todo esto además fue muy difícil, con líderes políticos que asusaban a la gente, que legitimaban la violencia como el medio para lograr sus transformaciones. El millón de personas que vitoreaban las calles, ¿no es cierto? ¿Cómo se controlaba eso? ¿Cómo se lograba que se mantuviera pacíficamente gente que había salido pacíficamente a protestar por un legítimo malestar, si uno quiere, por los abusos, etc.? Bueno, ¿quién iba a pensar que uno de los jóvenes que enarbolaba las banderas del odio a carabineros, de la legitimidad de la violencia, iba a estar sentado en el puesto del presidente Piñera 2 años después? Yo creo que hoy día Chile vuelve a ser un oasis por este par de meses, pero nuevamente es un espejismo. Y creo que si yo fuera el presidente Piñera, estaría empezando a esbozar la sonrisa del guasón. Pocos saben, probablemente mejor, que el actual presidente de Chile lo que se le viene al joven Boric. Un joven que ha dicho lo siguiente: queremos convertir los bienes de consumo en derechos sociales, sin importar el tamaño de la billetera. Nosotros sabemos a dónde lleva eso. Si la historia fuese una musa inspiradora que nos pudiese venir a contar sus verdades, diría lo siguiente: ustedes la revolución, nosotros la recesión.
¿Por qué? Porque los gobiernos de izquierda, como decía Orlando Sáenz en la excelente entrevista que dio a este canal el día lunes, siempre caen por motivos económicos, a menos que se transformen en totalitarismos, como en el caso de Cuba, Venezuela y Norcorea. Y en ese caso se sostienen, siendo países, no Norcorea, pero sí Venezuela, siendo un país muy rico, y Cuba habiendo vivido de países muy ricos, y Norcorea viviendo de la extorsión que hace con el armamento nuclear al resto del mundo. Ustedes la revolución, nosotros la recesión. Y lo que se viene, mi estimado telepensante, para el próximo año va a ser muy duro. Va a ser, como planteo en mi columna en el Libero, un recuerdo permanente de las palabras de Michelle Bachelet, que decía: cada día puede ser peor, aquí cada día va a ser peor necesariamente. El primero es levantar las alertas respecto de que nos enfrentamos a un proceso de detención del crecimiento económico y de alza de la inflación, que es el peor de los escenarios. Fue el BCI que corrigió su proyección para el aumento del PIB de 2022 pasando de 2,1% a 1,4%, y emitió un informe diciendo que hay una alta probabilidad de entrar en una recesión entre el tercer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, debido principalmente a la poca certeza que existe en temas económicos clave. Pregúntese por el proceso constitucional, que hoy día parece un gallinero. Consultados varios economistas dicen estar de acuerdo con este análisis, que vamos a entrar en una recesión. Y hoy día todo el mundo está revisando sus estimaciones a la baja. ¿Cuáles son los gatillantes de este grave escenario económico que va a enfrentar Gabriel Boric? Bueno, ya no hay o no va a haber, a menos que él logre de alguna forma cumplir con la recaudación en impuestos. Imagínense esquilmar al sector productivo en medio de una recesión económica. ¿A dónde le va a llevar eso? Bueno, supongamos que le dé para algo y que logre además expropiar los fondos de pensiones y aumente el endeudamiento de Chile, pero vamos a ver que nada de eso va a poder sostener a un régimen democrático por largo tiempo. Porque, como sabemos los cientistas políticos, las democracias constitucionales sanas no existen en los países extremadamente pobres. Eso es así. La democracia y la libertad del mercado van de la mano. Se requieren unos a otros. Nosotros podemos decir que, vamos a citar a Bobbio, a Norberto Bobbio, quien afirma: el Estado liberal no solamente es el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado democrático. Y aquí lo que se está haciendo es desmantelar el Estado liberal. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas. En la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático. Donde usted no tiene libertad de expresión, mi estimado telepensante, no hay democracia. Da lo mismo que vaya a votar. Por lo tanto, sin un cierto liberalismo no hay democracia. Y sin un cierto piso económico que nos permita avanzar en educación, en oportunidades, que nos permita avanzar en la concreción de nuestras metas de vida. Porque usted no le puede decir a la gente salga adelante por sus propios medios si no existe un mercado donde salir adelante, que es lo que pasa en los países pobres. Tampoco lo puede hacer cuando parte importante del mercado está capturado por grupos de interés que usan el Estado para evitar la competencia, como sucede con el mercantilismo y el neomercantilismo, es decir, el sistema de sustitución de importaciones, que hoy día tiene su mejor ejemplo en Argentina. Ahí usted no le puede decir a la gente, pero sé liberal, sé libertario, sale adelante por tus propios medios. ¿Cómo lo hace? Si no hay mercado. Si cada emprendimiento que quiere hacer lo asfixia el Estado. Hay ciertas libertades al mismo tiempo, como la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que son básicas para el funcionamiento de la democracia. Y eso es lo que el programa de Boric quiere terminar por asfixiar. Ya lo tenemos instalado en la sociedad. Ya, como decía el poeta Merino, creo que es su apellido, cualquiera que discrepa hoy día es un facho.
Lo que Boric va a hacer es instalar además una entidad única que vaya haciendo una revisión, ¿no es cierto?, de censura de todos los medios de prensa de este país respecto de ciertos criterios de paridad de género, no, perspectiva de género, de diversidad. Veremos qué tan diversos ellos mismos no tienen diversidad a su interior y no pueden pensar libremente. Imagínense qué criterios van a imponerle a los demás. Y cuando alguien me dice a mí cuál ha sido el problema que ha enfrentado este país, esencialmente, ha sido que no ha sabido distinguir, como ahora se está tratando de hacer en el Congreso, entre el avance en una diversidad que integra todas las formas de vida y el avance en una diversidad que se arrodilla en favor de los violentos, como pasa cuando se quiere dialogar con la CAM, como pasa cuando se apoya económicamente a fundaciones artísticas que tienen relación con la CAM, cuando pasa que tenemos en una democracia un partido comunista, mi estimado telepensante, cuyas redes con las FARC y con los grupos narcoterroristas en Chile quedaron en evidencia. Si no me cree, googlee, ponga Bio Bio y busque los más de 300 correos que tenía Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, de gente del Partido Comunista en Chile. Pero todo eso acá pasa piola. Y después cuando uno dice, no voy a pasar fondos porque antes, explíqueme cómo es su vínculo acá, el que censura es uno. Eso no es así. Bueno, en línea opuesta, sigamos con Bobbio, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales. Sin el poder democrático, las libertades fundamentales se asfixian. Por lo tanto, la democracia necesita al liberalismo para existir, en el sentido de que un ciudadano que no es libre de pensar lo que quiere pensar no es miembro de una democracia, no es ciudadano de una democracia, y al mismo tiempo el liberalismo necesita de la democracia para existir, porque sin el régimen democrático los derechos básicos y elementales de los ciudadanos son aplastados sistemáticamente. Ahora, esta democracia, como lo expongo en una carta en el Mercurio hoy día, tiene que ser una democracia limitada, porque una democracia ilimitada, donde los congresistas pueden a uno imponerle qué tipo de vida saludable va a llevar o que tiene que mostrarle, a pesar de ser una persona octogenaria, su carné a una cajera en el supermercado para poder comprar una botella de vino, para demostrar que es mayor de edad, es una democracia que empieza a derivar en tiranía. El legislador tiene que tener límites de hasta qué punto se puede meter en la vida de los ciudadanos. Y los liberales de hoy se han olvidado absolutamente de ese principio básico que evita la concentración del poder que luego se despliega despóticamente hoy día, sobre todo una ciudadanía que se enfrenta a múltiples desafíos frente a la autoridad. Una autoridad ilegítima en el sentido de que no es razonable que usted, si tiene 50 años, a mí nos pidan el carnet para demostrar que somos mayores de edad. ¿No le parece vejatorio? Bueno, en otras palabras, dice Bobbio, y termino acá, es improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia. Y por otra parte, es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales. Bien, por eso es tan importante nuestra certidumbre institucional. No es solamente por los efectos económicos que veremos que tiene cuando se producen los descalabros que se han generado en Chile, sino que además es porque lo que está en juego son nuestras libertades básicas fundamentales. En un país donde esas libertades están en entredicho, nadie va a invertir. Y el riesgo país va a saltar hasta las nubes. Como ha pasado en Chile, piense usted que en octubre de 2019 el riesgo país era de 31.5 y hoy día superamos a Perú. Perú tiene 88.2 y nosotros tenemos 89.24. ¿Y por qué importa el riesgo país? La gente no entiende qué es esto. El riesgo país importa
Porque cuando nosotros necesitamos créditos, el crédito nos lo dan según el precio que está establecido en parte por esta variable. Si nuestro riesgo es muy alto, nuestro crédito es más caro. Entonces, en la medida en que nuestro riesgo país es tan alto, producto de la incertidumbre institucional, nosotros tenemos una mucho menor inversión. ¿Y qué pasa con esa menor inversión? Que la inversión es el motor del empleo. Bien, vaya haciéndose el cuadro. Imagínense al presidente Piñera el próximo año fuera de las fronteras angostas de nuestro querido Chile, mirando cómo el nuevo presidente, tan flamante presidente Gabriel Boric, se hace cargo de este escenario que en parte él mismo fabricó. El desmantelamiento institucional, el frenazo absoluto del crecimiento económico y la inflación. La inflación, lo sabemos, es una especie de impuesto que a los que más afecta es a los más pobres, porque los más pobres destinan siempre el 100% de lo que tienen, de lo que ganan, de sus ingresos, a bienes de consumo. No pueden ahorrar, no tienen capacidad de ahorro. Solo el que ahorra se salva de la inflación en ese momento, de la depreciación que implica la inflación. Entonces el pobre con los mismos 10.000 pesos, si antes se compraba la comida para una semana, ahora no le va a alcanzar. Y resulta que ese pobre fue a votar por un presidente que le prometió, voy a volver a las palabras del presidente, queremos convertir los bienes de consumo en derechos sociales sin importar el tamaño de la billetera. Bien, va a haber además una caída del gasto público muy importante, entre 22, que va a llegar al 22,5%. Esto va a dejar 700 millones de dólares para libre disposición del próximo gobierno. El recorte se traduce en una caída de casi 20.000 millones de dólares. De esta manera, el déficit fiscal estructural, si es que se cumple con el presupuesto, cosa que al parecer nadie cree, pasará de 11,5% a un 3,9% del PIB para recuperar los equilibrios fiscales perdidos producto del IFE, del excesivo gasto fiscal. ¿Se acuerdan cuando le decían, como planteaba siempre nuestro querido amigo Villegas, insuficiente, insuficiente, toda la ayuda que trataba el ministro Briones de diseñar de forma razonable, todo era insuficiente, ¿se acuerdan? Bueno, como veremos hacia el final de esta columna, se cosecha lo que se siembra. Tanto gritaron insuficiente, tanto presionaron a este gobierno para que aumentara el gasto, que el gobierno soltó la billetera. Y eso es insostenible a lo largo del tiempo, mi querido telepensante. Por lo tanto, ahora vamos a tener una estabilización de la deuda pública y eso significa una constricción importante de la billetera junto con un frenazo en el crecimiento económico, un alza de la inflación y cero inversión. De no realizarse los ajustes requeridos al gasto fiscal, en pocos años la deuda neta podría llegar a un nivel incompatible con la sostenibilidad fiscal. Sin una revisión significativa de las medidas transitorias de la pandemia en 2022 y de efectuarse una reducción lenta del déficit estructural para los años posteriores, la deuda neta podría alcanzar niveles en torno al 100% del PIB en un horizonte de 15 años. Los gastos en intereses se ubicarían sobre el 3% del PIB en un horizonte de 10 años, llegando incluso sobre un 5% del PIB, o sea, nos gastaríamos de nuestro crecimiento Producto Interno Bruto, nos gastaríamos un 5% solo en pago de intereses de la deuda en las próximas 2 décadas, lo que contrasta con el 1% que representaba en 2020. Y así, obviamente, que toda la billetera que se quería disponer para transformar los bienes de consumo en derechos sociales con independencia del porte de la billetera, bueno, esa es la quimera de la que estaba preso Gabriel Boric. ¿O usted por qué cree que sus asesores económicos le han dicho que no cuando les ha ofrecido
el cargo de ministro de Hacienda? ¿Se acuerda usted de Andrea Repeto? Bueno, le dijo que no. Y Engel, tan afamado economista que también apoyó a Gabriel Boric, también le dijo que no para ser su ministro de Hacienda. ¿Y por qué será eso? Yo le voy a contar por qué. Porque Boric, en el fondo, cree que el capitalismo es una mundialización de la economía, de la cual se habla mucho, que termina por deshumanizar a las personas. Que el capitalismo, en suma, es un problema para las sociedades. Por eso es que Boric quiere reinstalar el estado benefactor en Chile. Y el estado de bienestar vendría a ser como una especie de, el otro modelo, ¿no?, del que hablaba Atria y compañía, vendría a ser como una especie de pacto entre el libre mercado y el sistema político. Voy a leerles un párrafo donde esto se explica en forma detallada. El marco, si se quiere, teórico, que ha dimensionado la discusión gira alrededor de lo que se ha llamado el estado de bienestar, en el que se concreta el problema del logro de la situación óptima, como conjunto de posiciones en la economía que se consideran mejor que otras posibles. La identificación de las mismas depende de la especificación de criterios lo suficientemente objetivos que permitan estructurar una serie de medidas de política económica neutrales que contribuyan al logro del bienestar económico. Este estado del bienestar se muestra como la crítica hacia los procesos económicos deshumanizados, inflexibles, omnipotentes y omnipresentes del capitalismo. Es una aspiración al derecho a la equidad y un llamado a romper con las estructuras de mercado de corte circular, impersonales, homogenizantes y universalistas. Es una búsqueda menos dramática de identidad entre la democracia y la libertad económica. Bueno, veamos qué es lo que ha pasado históricamente en Chile con el estado de bienestar. Les voy a citar una columna que salió en Mercurio el día 3 de enero de 2020. Es posible afirmar que el camino al subdesarrollo de Chile en el siglo XX estuvo pavimentado de buenas intenciones. A partir de los años 20 se crearon fuertes mecanismos de intervención estatal para intentar resolver los problemas sociales. ¿Se acuerda la cuestión social de principios del siglo XX? Entre 1920 y 1930 el gasto social como porcentaje del PIB aumentó 0,96% desde 0,96 a 2,14%. Entre 1935 y 1955 el gasto del sector público se duplicó y hacia 1955 representaba el 15% del producto en comparación con el 5% de la década del 30. O sea, en 20 años pasó, ¿no es cierto?, del 5 al 15% del producto. Entre 1920 y 1970 el gasto social por persona creció casi 5 veces, mientras el producto lo hacía solo 2 veces. Así el gasto social creció más rápido que el crecimiento económico, situando a Chile como el país latinoamericano con el porcentaje del producto más alto destinado al gasto social. El problema es que, a pesar de los esfuerzos, a comienzos de 1970, más del 40% de la población chilena vivía marginado en la pobreza y Chile ocupaba uno de los últimos lugares en relación a otros países latinoamericanos en ciertas áreas de bienestar social como mortalidad infantil o años de escolaridad. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro Chile de hoy? Bueno, que nosotros hace mucho tiempo que dejamos de tener un Estado que comenzó pequeño y eficiente a principios de los 90 y se ha transformado en un monstruo decimonónico. Lo saben todos los economistas de todos los sectores, mi estimado telepensante. El problema en Chile es el Estado. El Estado, que esta es una columna que he citado varias veces, que entre 2008 y 2018 aumentó su gasto real, esto antes de la crisis del 19, en un 70%. ¿Y en qué se fue? Aquí ya tengo que usar anteojos, la edad. En ese periodo el gasto en educación, entre 2008 y 2018, se incrementó un 144% y un subconjunto de ella, la universitaria, lo hizo en un 280%. El poderoso lobby pingüino funcionó, aunque mayores recursos para la educación prebásica y básica hubiese sido seguramente mejor para Chile. El gasto en salud creció un 101% y los servicios de policía un 117%. Cabe señalar que durante el año 1989 el Estado gastaba en la salud la cifra de 825.000 millones en moneda de 2018,
Lo que significa que en 30 años en salud el gasto estatal se multiplicó más de 10 veces en términos reales. En educación el gasto aumentó 8,5 veces. ¿A dónde se fue toda esa plata? Bueno, a la contratación de operadores políticos, la gran mayoría de ellos. Mire, en 1995 el Ministerio de Salud tenía 67.000 funcionarios. A fines de 2018 ya eran 175.000. Y como bien lo decía Sebastián Sichel, las colas en los consultorios siguen siendo lo mismo. Y la población, si no fuera por el millón de migrantes que ha llegado, no ha aumentado significativamente. Entonces en Chile siempre vuelve a pasar lo mismo. Cada vez que se quiere aumentar el gasto estatal, lo único que se aumenta es el costo del Estado. No es el beneficio para el ciudadano al que supuestamente va destinada la ayuda. Bueno, sigamos viendo por qué puede sonreírse el presidente Piñera, porque esto es como ese dicho que dice, siéntate frente a tu tienda y verás el cadáver de tu enemigo pasar. Es como, no tienes que hacer nada, ¿no? Por eso ahora hay tan... Además, le voy a contar una cosa, mi estimado telepensante. Yo estuve siguiendo el tuit del Banco Central donde hacía todo el análisis del IPOM, a través del IPOM de la situación que viene, ¿no? Y las respuestas a los tweets eran de esta índole. Esto es de un tal Felipe Navarrete que decía, respecto a la inflación, respecto al frenazo económico, respecto a todo esto, decían, más paja molida. Los mismos empresarios que están coludidos con el gas, principal matriz energética, aumentan la inflación, regresiva hasta el pan. Esto es lo que sigue creyendo un porcentaje importante de la población, a la que se le dio una educación en la forma, pero no en el fondo. El gran pecado de los liberales, creer que basta con la educación y haberse olvidado que lo más importante es el contenido. No basta con que la escenografía y los actores de una obra de teatro sean de primer nivel. También importa qué ideas están transmitiendo y cuál es la ideología. También aplicamos lo mismo en los autos. No basta que el auto sea bonito, también queremos que no contamine. La comida. Ahora no solamente importa que sea rica, también que sea sana, ¿cierto? Lo mismo tenemos que aplicar en los insumos culturales, en el arte. No importa que solo que sea bonito, que esté muy bien hecho. También importa qué es lo que transmite de fondo. Y lo mismo tenemos que aplicar a la educación. No se trata de que todos estén escolarizados. Se trata de que hay que ver cuál es esa calidad que se les entrega. Quizás a veces menos es más. Menos horas de colegio, pero mejores horas de escolarización. Bueno, entonces Sebastián Piñera, en definitiva, le dejó un presupuesto a Gabriel Boric bastante contrañido. El 11,5% del déficit fiscal estructural en 2021 y el incremento de la deuda pública, dijo el presidente, no son sostenibles en el tiempo y perjudicaría gravemente la calidad de vida de las familias y de las próximas generaciones, como desgraciadamente ocurre en otros países. Por estas razones puntualiza que el presupuesto para el año 2022, junto con atender las principales prioridades y necesidades de las familias chilenas, también avanza en la recuperación de los equilibrios fiscales y macroeconómicos, el incremento de los ahorros y el impulso del crecimiento económico y desarrollo humano de nuestro país. El proyecto, entonces, el presupuesto crece un 3,7% comparado con el presupuesto de 2021, pero en términos reales la reducción es del 22,5% respecto a lo efectivamente gastado. Y piensa usted que el presidente Piñera, que si hay algo que sabe, administrar plata, nunca ha pensado que puede transformar en bienes sociales los bienes de consumo con independencia del tamaño de la billetera. Imagínense cómo le va a ir a Gabriel Boric y a los comunistas con un presupuesto como este. Imagínense cómo nos va a ir a usted y a mí viviendo en un país en el que no se va a cumplir el presupuesto fiscal. En suma, el presupuesto 2022 incluye un fuerte ajuste en el erario de un 22,5%. Este monto significa que se pasará de un gasto de 101.104 millones de dólares a uno de 82.135 millones de dólares. El aumento del gasto que nosotros tuvimos, recordémoslo, fue por la crisis sanitaria y económica, en que el
presupuesto que se aprobó para el año 2021 debió ser complementado, porque todo era insuficiente, en un 33,7%, agregando recursos por 27.000 millones de dólares, lo que representa un enorme esfuerzo fiscal, decía el presidente, cercano al 10% de nuestro Producto Interno Bruto. En suma, la sonrisa del presidente se puede sintetizar en una palabra, mi estimado telepensante: estanflación. La estanflación es la suma del estancamiento del crecimiento más el alza de la inflación. Este fue un término acuñado por primera vez en 1965, aquí en el Minuto Cultural, por el entonces ministro de Finanzas británico Ian MacLeod, quien en un discurso ante el Parlamento ese año dijo: ahora tenemos lo peor de ambos mundos. No solo la inflación, por un lado, o estancamiento por el otro, sino ambos juntos. Tenemos una especie de estanflación. Y en términos modernos se está haciendo historia. Finalmente, la promoción de la violencia que ha hecho el recién demente electo presidente de la República de Chile, probablemente va a terminar siendo su peor talón de Aquiles. La gente sin IFE, con esta inflación, sin empleo, con una restricción drástica en los programas sociales, con una inflación desatada, ¿qué creen que van a hacer? Este es un presidente que dijo que iba a retirar todas las querellas, bueno, a través de su asesor, ¿no? Jackson, por Ley de Seguridad Interior del Estado. Estuvo en contra de votar la ley antibarricadas, la ley antisaqueos, y rechazó la ley que sanciona penalmente la fabricación y uso de fuegos artificiales. Ustedes saben quiénes usan los fuegos artificiales para avisar cuando llega la droga, ¿no? Esto no es por el año nuevo. Bien, hemos hecho el análisis de la sonrisa del presidente y terminaremos con una poética frase, mi estimado telepensante. No nos olvidemos nunca que quien siembra vientos cosecha tempestades. Que tengan un buen fin de semana.